Hola, soy la doctora Ivette Flores, médico cirujana y me especializo en la medicina anti-envejecimiento. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones que le ayudarán a mejorar la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Iniciemos explicando qué es la enfermedad por reflujo gastroesofágico o simplemente reflujo, como muchos lo llaman. Otra forma de denominación es acidez. Recordemos que el estómago necesita producir una serie de ácidos que van a ayudar a digerir. Sin embargo, en algunas ocasiones puede ocurrir que esos ácidos se regresen en vía ascendente por el esófago y puedan provocar molestias y llevar incluso a enfermedades y padecimientos crónicos. Para eso es muy importante que usted consulte a su médico y muchas veces nosotros tratamos de explicarle cuáles son las medidas generales o las medidas de higiene contra el reflujo. Entonces es lo que vamos a conversar el día de hoy. Yo les voy a ayudar con algunas recomendaciones, tanto generales como dietéticas, para que usted pueda evitar la enfermedad por reflujo gastroesofágica y pueda vivir mejor. Primero voy a explicarles un poquito por qué ocurre esto. Para esto yo les he traído lo que es el dibujo de un estómago. Así se ve el estómago por dentro. Esta parte de acá es el esófago. El esófago es el que lleva la comida desde la boca, pasa por detrás del esternón y llega atravesando el diafragma a unirse con el estómago. El diafragma es un músculo que tiene forma como de carpa. Él viene así y se ubica exactamente en esta zona, justo en donde está esta unión que es el esfínter que comunica el estómago con el esófago. Muchas veces existe algo que se llama hernia hiatal. La hernia hiatal es cuando esta parte de acá se desliza a través del esófago y queda por encima, entonces ya no puede cerrar adecuadamente para evitar que se regrese el contenido gástrico y el ácido que produce el estómago para la digestión. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del reflujo gastroesofágico? Comúnmente le decimos acidez. Los pacientes pueden referir un dolor en la boca del estómago que se ubica exactamente en la unión, en la parte más baja de las costillas, y esa molestia puede incluso ascender y provocar una sensación de ardor, de quemazón que puede estar por detrás del esternón e incluso llegar a provocar mucha irritación específicamente en la laringe. De hecho, la gran mayoría de pacientes que consultan por tos crónica persistente, la principal causa o la más común se va a deber al reflujo gastroesofágico, que va a ir irritando todas las estructuras de la laringe, cuerdas vocales y demás, provocando una molesta tos que muchas veces no se va a limitar o que no se va a mejorar con muchos de los medicamentos. Por eso es importante que usted preste atención a estas recomendaciones para que evite este problema y esta molestia tan común en todas las personas, todos los adultos principalmente. Entonces vamos a hablar de estas medidas y yo las voy a dividir en tres medidas. Vamos a hablar sobre medidas generales o medidas higiénicas, medidas dietéticas y medidas posturales. De manera general, las medidas higiénicas van a iniciar siempre con la recomendación de pérdida de peso. Vamos a intentar mantenernos en un peso adecuado en el cual vamos a lograr mejorar los síntomas del reflujo. Lo que ocurre con la obesidad es que aumenta la presión intraabdominal y, como les explicaba anteriormente, eso puede provocar que toda la grasa visceral aumente la presión y ayude a que ocurra la hernia hiatal, provocando ese deslizamiento del esfínter a través del diafragma y empeorar el reflujo gastroesofágico. Entonces, la pérdida de peso o el control de peso nos va a ayudar a evitar ese reflujo gastroesofágico. Otra recomendación general es evitar las prendas que sean muy ajustadas. Muchas veces, ya sea por una cuestión estética o incluso necesaria, como por ejemplo el uso de fajas, ya sea para vernos un poquito más esbeltos o algunas fajas que se utilizan para corregir la postura, pueden provocar que quede muy ajustada y eso hace que aumente de igual manera la presión intraabdominal, empeorando
o provocando la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces es muy importante tratar de utilizar siempre prendas un poquito más holgadas, no tan ajustadas, que vayan a evitar que aumente esa presión intraabdominal. Otra recomendación es en cuanto al fumado. El fumado siempre lo vamos a desaconsejar y casi siempre va a estar dentro de las recomendaciones para todos los problemas médicos de salud, y este no es la excepción. El problema con el cigarro es que este puede provocar que se relaje específicamente el esfínter esofágico interno, que era la estructura que les explicaba que comunicaba el esófago con el estómago. Cuando nuestro estómago empieza a hacer la digestión, ese esfínter tiene que cerrarse a modo de anillo para evitar que ese contenido gástrico y que esos ácidos vayan a devolverse. Entonces, el cigarro las sustancias que contiene el cigarro pueden relajar, o sea, pueden disminuir la fuerza con la que se cierra ese esfínter y facilitar a que se regrese el contenido gástrico. También vamos a hablar precisamente de un mecanismo similar que ocurre con algunos de los alimentos, y para eso vamos entonces a hablar ahora de lo que son las medidas dietéticas. Existen algunos alimentos que también tienen ese efecto de relajación del esfínter esofágico interno, como por ejemplo el chocolate, las grasas, el alcohol, los cítricos. Todos ellos pueden provocar la relajación, o sea, un cierre deficiente, y facilitar a que se devuelva el contenido gástrico que produce en el estómago. Entonces, es recomendable que si usted padece de acidez o de reflujo, evite esos alimentos para ayudar a disminuir la posibilidad de tener estas molestias. Continuando con las medidas dietéticas, es importante que nosotros tratemos de evitar la ingesta copiosa, o sea, que estemos comiendo muy seguidamente o muy repetitiva. El estómago tarda aproximadamente de 3 a 4 horas en poder vaciar su contenido para poder continuar con el proceso de la digestión. Esto significa que es recomendable esperar por lo menos 4 horas antes del siguiente tiempo de comida o de la merienda, si es que su médico se lo ha recomendado. Pero si usted está consumiendo repetitivamente mucha cantidad de alimentos, va a provocar que no logre vaciar completamente el estómago, y eso puede también facilitar el regreso del contenido gástrico y provocar las molestias del reflujo. Entonces, no solamente tenemos que evitar ciertos alimentos, sino que también tenemos que tratar de evitar la ingesta copiosa. Si además de eso usted consume mucha cantidad de alimentos, lo que uno llama que quede muy lleno, usted va a provocar que ese estómago se distienda demasiado y por lo tanto el esfínter tampoco pueda cerrar adecuadamente, y va a ser mucho más probable que tenga el reflujo, o sea, el regreso del contenido gástrico. Entonces, evitemos las ingestas copiosas o abundantes cantidades para poder facilitar una adecuada digestión y un adecuado vaciamiento gástrico. Luego vamos a hablar cuanto a lo que son las medidas posturales. Dentro de lo que es la medida postural y que tiene mucho que ver con las recomendaciones dietéticas, es evitar realizar actividad física inmediatamente después de comer. Sabemos que esto no solamente va a entorpecer el proceso de la digestión, sino que también va a facilitar por los movimientos bruscos que haya reflujo del contenido gástrico. Entonces tratemos de evitar hacer el ejercicio inmediatamente después. Recordemos que, como les mencioné anteriormente, el vaciamiento gástrico va a tardar entre 3 y 4 horas, y ese es un periodo en el cual nosotros debemos de tratar de estar lo más tranquilos y relajados. Esto sí, es importante evitar acostarnos inmediatamente después de comer. Cuando nos acostamos, nosotros vamos a provocar que por gravedad los alimentos fácilmente se regresen, y esto lo vamos a explicar nuevamente con este esquema de lo que es el estómago. Entonces, cuando nosotros nos acostamos, vamos a provocar que por gravedad los alimentos fácilmente vayan a regresar. Si además de eso ya nosotros tenemos una incompetencia del esfínter esofágico interno, a la hora de adquirir esta posición va a facilitar el regreso de los alimentos, y eso es lo que nosotros llamamos precisamente las medidas posturales. Otra de las recomendaciones posturales es que a la hora de dormir tratemos en la medida de lo posible de hacerlo, si usted duerme de medio lado, que sea siempre del lado izquierdo. Veámoslo de esta forma. Ya sabemos que
el estómago tiene anatómicamente una curvatura que va a ayudar a que cuando nos acostamos del lado izquierdo, lo que haya dentro del estómago va a ser contenido en esta curvatura, pero si lo hacemos del lado derecho, de igual manera va a facilitar el reflujo. Y por último, en cuanto a lo que son las medidas posturales, es la recomendación de elevar la cabecera de la cama. Imaginémonos que esta es la cama. Si nosotros deseamos o estamos luchando contra el reflujo gastroesofágico, siempre les aconsejo colocar 2 ladrillos en lo que son las patas de la cabecera de la cama. Es muy importante que tratemos de elevar completamente la posición de la cama. Lo que queremos es provocar esto. Si nosotros lo hacemos colocando almohadas, lo que vamos a provocar es simplemente una inclinación o una flexión de la cabeza, provocando esta posición, y eso nos va a provocar más bien lesiones a nivel de columna, no solamente de las cervicales, sino dorsales o incluso lumbares. Entonces, la idea no es colocar almohadas para que usted eleve la cabeza, sino que se eleve completamente para que adquiramos un ángulo un poquito más inclinado de unos 10 a 15 grados. Eso lo logramos colocando un par de ladrillos, ojalá unos 10 centímetros, 15 a lo mucho, para elevar completamente la cama y así no vayamos a tener problemas de lo que es la columna vertebral. Por último, recuerden que como médico siempre les aconsejo que consulten siempre a su médico de cabecera. Si usted tiene alguna molestia, pudiera ser algún signo o síntoma de algún problema aún más grave, entonces es muy importante que usted pueda consultar con su médico para poder ser chequeado y valorado y poder descartar cualquier otra afección que pudiera incluso ser una cuestión muchísimo más grave. La idea de este video es que usted pueda seguir estas recomendaciones siempre y cuando sea supervisado por su médico de cabecera y que pueda, como siempre les digo, vivir mejor. Hasta un próximo video. Si tienen alguna consulta, no duden en escribirnos, que para nosotros será un placer responder a todas sus preguntas.